Ya estoy harta de esta vieja arrimada en mi casa. O se va ella, o me voy yo. Las palabras de Valeria cayeron sobre la mesa con la delicadeza de un ladrillo, rompiendo un cristal. El eco de su voz pareció congelar el vapor que ascendía del plato de sopa de tortilla que yo apenas había probado. Levanté la vista lentamente, sin prisa, observando la escena como si fuera una espectadora y no la protagonista de aquella humillación. Valeria, mi nuera, me miraba con los ojos encendidos de un rencor que yo no terminaba de comprender, con la boca todavía torcida por el veneno que acababa de escupir. A su lado, mi hijo Javier mantenía la cabeza gacha, estudiando con una atención absurda el patrón del mantel, como si en sus hilos pudiera encontrar el valor que le faltaba en el alma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito, una atmósfera densa y fría que se instaló en el comedor de aquel departamento de la Ciudad de México que yo misma había comprado para ellos. Mi reacción fue casi un instinto, una costumbre forjada en 75 años de vida. No hubo lágrimas, ni un solo temblor en mis manos. Con una parsimonia que me sorprendió hasta a mí, tomé el vaso de agua de Jamaica y bebí un sorbo largo, sintiendo el líquido fresco y dulce recorrer mi garganta, un contraste absurdo con la amargura que se apoderaba de mi pecho. Dejé el vaso sobre la mesa con un cuidado exagerado, asegurándome de no hacer el más mínimo ruido. Cada gesto era deliberado, una pequeña muralla que construía ladrillo a ladrillo alrededor de mi dignidad para que no vieran cómo se desmoronaba por dentro. Javier seguía sin mirarme. Su cobardía era una presencia física, un tercer comensal en esa cena miserable. Él era mi hijo, la razón de cada uno de mis sacrificios. Y su silencio en ese momento fue la puñalada más profunda, la que realmente me hizo sangrar por dentro, donde nadie podía verlo. Por fuera, era una estatua de serenidad, una viejita tranquila terminando su cena. Pero, por dentro, un cataclismo se desataba. La palabra arrimada retumbaba en mi cabeza, una y otra vez. ¿Eso era yo? ¿Una carga? ¿Una parásita? Pensé en mis manos, en las cicatrices de quemaduras de la fonda en Jalisco, en las noches sin dormir contando monedas para pagar sus estudios, en el olor a cebolla y cilantro que se había impregnado en mi piel durante décadas. Todo para que él tuviera la vida que yo no tuve. Vendí mi negocio, el alma de mi vida, para darles este techo, este piso de madera, pulida sobre el que ahora me insultaban. La humillación no era solo verbal, se sentía física, como una piedra helada instalándose en el centro de mi estómago, robándome el aire y el calor, dejándome vacía y expuesta en mi propia casa. Observé a Valeria. Su rostro, habitualmente maquillado y sonriente para las visitas, estaba contraído por una mueca de triunfo. Disfrutaba de mi dolor, se regodeaba en su poder sobre mi hijo y, por extensión, sobre mí. Era la reina de un castillo que yo le había regalado, y yo era la mendiga a la que permitía dormir en uno de sus cuartos. Luego mis ojos se posaron de nuevo en Javier. Su silencio era una traición que superaba cualquier insulto. Era la negación de toda nuestra historia, el borrón y cuenta nueva de cada plato de comida que serví, de cada fiebre que cuidé, de cada peso que ahorré pensando en su futuro. En su quietud, él estaba de acuerdo con ella. Estaba eligiendo su comodidad matrimonial por encima de la dignidad de su madre. Y esa elección, esa silenciosa y cobarde aquiescencia, lo cambió todo para siempre. En ese instante, mientras el sabor del epazote de la sopa se convertía en ceniza en mi boca, una claridad fría y afilada me atravesó. No era ira, ni siquiera era tristeza. Era una certeza. La certeza de que había estado regando una planta muerta durante demasiado tiempo, esperando una flor de gratitud que nunca nacería. La esperanza de que mi hijo me defendiera, de que recordara quién era yo y de dónde veníamos, se extinguió por completo. Me di cuenta de que mi valor no dependía de su reconocimiento. Mi dignidad era mía y solo mía, y yo la había dejado en manos equivocadas. Terminé mi sorbo de agua. Me limpié los labios con la servilleta de tela y supe, sin la menor sombra de duda, lo que tenía que hacer.
No iba a levantar la voz. No iba a discutir. Simplemente iba a recuperar lo que era mío. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana de mi pequeña habitación, la que Valeria ya había rediseñado en su mente como una flamante oficina, y observé el interminable parpadeo de la Ciudad de México, un monstruo de luces y sombras que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Cada luz era una vida, una historia, una familia. Me pregunté cuántas de esas luces escondían un silencio como el mío, una soledad acompañada. No lloré. Las lágrimas se habían secado en la cena, o quizás se habían petrificado en mi pecho junto a esa piedra helada que ahora sentía como parte de mí. La decisión ya estaba tomada, no con rabia, sino con la tranquila resignación de un campesino que mira el cielo y sabe que la sequía ha llegado para quedarse. Solo quedaba actuar, mover mis piezas en este tablero que, sin que ellos lo supieran, siempre había sido mío. El aire frío de la madrugada se colaba por el resquicio de la ventana y traía consigo fantasmas, recuerdos de un tiempo en el que la palabra familia significaba refugio y no exilio. Vi a Javier de niño, con las rodillas raspadas y una sonrisa chimuela, corriendo hacia mí en el patio de nuestra casita en Tlaquepaque. Podía casi oler el polvo del camino y el aroma de los geranios que crecían en macetas de barro. Recuerdo la vez que le compré su primera bicicleta, una bicicleta roja y brillante, que costó el equivalente a 1.500 sopes de birria. Ahorré durante meses, guardando cada peso extra en una caja de galletas. Ver su rostro iluminado, sus gritos de alegría mientras pedaleaba con torpeza, fue el pago más grande que jamás recibí. En ese entonces, yo era su todo, su heroína. ¿En qué momento me convertí en un estorbo? La memoria es una tierra extraña, a veces un jardín, a veces un desierto. Mi mente saltó a su graduación. El auditorio de la UNAM estaba repleto, pero para mí solo existía él, con su toga y birrete, caminando con una seriedad que no le conocía. Le había comprado su primer traje, uno gris oscuro, y aunque le quedaba un poco grande de los hombros, para mí lucía como un príncipe. Cuando pronunciaron su nombre, Javier Morales, un orgullo inmenso, casi doloroso, me infló el pecho. Era el primer Morales con un título universitario. Todo el sudor, todas las madrugadas frente al comal, todas las ausencias, se habían materializado en ese pedazo de cartón que él sostenía con tanta solemnidad. Al abrazarlo, le susurré al oído: «Lo lograste, mi ingeniero». Creí que habíamos construido un futuro juntos, sin saber que él solo estaba construyendo el suyo. ¿Y cómo olvidar el día que les entregué las llaves de este departamento? El olor a pintura fresca y a nuevo impregnaba cada rincón. Valeria corría de un lado a otro, maravillada por el tamaño de la cocina, planeando cenas y fiestas. Javier me abrazó, y su abrazo se sintió genuino, lleno de una gratitud que me hizo pensar que todo estaba bien. «Gracias, mamá. Nunca podremos pagarte esto», me dijo. Y yo le respondí, con la simpleza de una madre que no sabe de transacciones: «No hay nada que pagar, mijo. Este es tu nido, para que tú y tu familia estén seguros y felices. Lo único que quiero es verlos bien». Qué ingenua fui. Les di un hogar, y ellos me dieron a cambio un cuarto de servicio, esperando que me sintiera agradecida por su caridad. Mientras el sol comenzaba a teñir de gris el horizonte, las piezas de mi vida se acomodaron en mi mente de una forma nueva y lúcida. Los recuerdos ya no eran dagas de nostalgia, sino peldaños de una escalera que me estaba llevando fuera de ese pozo de humillación. Cada sacrificio no había sido en vano. Había sido una inversión en mí misma, en la mujer fuerte que ahora se levantaba de sus propias cenizas. Comprendí que el amor no da derecho a la posesión y la gratitud no se puede exigir. Se da o no se da. Y Javier, mi hijo, había decidido no darla. Aceptar eso fue liberador. La decisión de actuar ya no era una reacción al dolor, sino una afirmación de mi existencia, un acto de amor propio que me debía desde hacía mucho tiempo. Arrimada, volví a saborear la palabra, pero esta vez sin el veneno del insulto.
La analicé con la frialdad de un forense, una persona que vive en casa ajena, de prestado, por caridad. La ironía era tan grande que casi me hizo sonreír. Ellos, que no habían pagado ni un solo clavo de ese edificio, que vivían del fruto de mi trabajo de toda una vida, me llamaban a mí, la dueña, la matriarca, la que firmó la escritura, arrimada. Se habían creído tanto su propia mentira que habían olvidado la verdad fundamental. Vivían bajo mi techo, comían de mi legado. Habían confundido mi generosidad con debilidad, mi silencio con estupidez, un error de cálculo que estaban a punto de lamentar profundamente, no porque yo buscara venganza, sino porque la justicia, a veces, simplemente es el orden natural de las cosas. Fue entonces, en esa quietud que precede al alba, que una llama se encendió en mi interior. No fue un fuego violento ni destructor, sino una luz pequeña, cálida y tenaz. Era mi dignidad, despertando de un largo letargo. Me invadió una calma profunda, la serenidad de quien sabe exactamente cuál es el siguiente paso, y tiene la fuerza para darlo. Se acabaron las dudas, la esperanza vana, el dolor sordo. Solo quedaba un camino, y lo iba a recorrer con la cabeza en alto. Ya no era Elena, la madre abnegada de Javier. Era Elena Rivera, la mujer que se forjó a sí misma en una fonda de Jalisco y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, pisoteara su nombre y su historia. El plan se dibujó en mi mente con una claridad absoluta. Recordé las palabras de mi compadre Ramiro, el abogado que me ayudó con todos los trámites de la venta de la fonda y la compra de la propiedad en la capital. «Comadre Elena», me dijo con su vozarrón norteño mientras firmábamos los papeles. «El corazón es generoso, pero la memoria es frágil. Nunca suelte las riendas de su patrimonio. Ponga el departamento a su nombre, solo a su nombre. Un regalo se agradece, pero un título de propiedad se respeta». En su momento, pensé que era un hombre desconfiado, un poco cínico. Ahora entendía que era un hombre sabio, un hombre que conocía la naturaleza humana mucho mejor que yo. Guardé la escritura original en una caja de seguridad en el Banco del Bienestar, un secreto que me había parecido una precaución innecesaria, pero que ahora se revelaba como mi salvación, mi as bajo la manga. El plan era sencillo, directo, y no requería de gritos ni confrontaciones. Se basaba en la ley, en los hechos, en la verdad inmutable de un documento notariado. Yo era la propietaria legal y absoluta. Ese era mi poder oculto, un poder que no venía de la fuerza ni del dinero, sino de la prudencia. Valeria y Javier habían construido su castillo de apariencias sobre una base que creían sólida, pero en realidad estaban acampando en mi terreno. Y yo, la dueña, estaba a punto de regresar a casa para poner las cosas en orden. No con el afán de destruirlos, sino con la necesidad vital de reconstruirme a mí misma, de reclamar el espacio físico y emocional que me correspondía por derecho y por justicia. Me levanté de la silla junto a la ventana justo cuando el primer rayo de sol se filtraba entre los edificios. Sentí mis huesos crujir, el peso de mis 75 años, pero mi espíritu se sentía ligero, renovado. Caminé hacia el pequeño armario y saqué una maleta de mano, la misma que había usado para venir de Guadalajara a la Ciudad de México, llena de ilusiones y esperanzas. Empecé a guardar mis cosas, solo lo esencial, un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo, el viejo recetario de mi madre y una fotografía en blanco y negro de mis padres. No sentía pena por lo que dejaba atrás, porque en realidad no dejaba nada mío, solo objetos en un lugar que había dejado de ser un hogar. Cada prenda que doblaba y guardaba era un acto simbólico. Estaba empacando mi vieja vida, la de la madre sumisa y silenciosa, para dar paso a la mujer que estaba a punto de nacer. No había prisa en mis movimientos, solo una determinación metódica. Valeria y Javier dormirían todavía durante un par de horas, ajenos a la revolución silenciosa que se gestaba en el cuarto del fondo. Creían que habían ganado una batalla, que se habían deshecho del estorbo. ¡Qué equivocados estaban! No sabían que la verdadera guerra, la guerra por el respeto,
Apenas estaba por comenzar, y yo, sin un solo grito, sin una sola lágrima, ya la tenía ganada. Simplemente, ellos aún no habían recibido la notificación. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, una sensación de paz me inundó. Era la paz que viene de la coherencia, de alinear tus acciones con tus valores más profundos. Durante años, había tolerado la falta de respeto en nombre de una armonía familiar que nunca existió. Había sacrificado mi bienestar por la comodidad de otros. Ese tiempo había terminado. Ahora mi lealtad principal era conmigo misma, con la joven que soñaba en Jalisco, con la madre que lo dio todo, y con la anciana que merecía vivir sus últimos años, con la dignidad intacta. La dignidad, entendí en ese momento, no es algo que te dan, es algo que decides no perder jamás. Y yo había tomado mi decisión. Salí de la habitación en silencio, con la maleta en una mano y mi bolso en la otra. La casa estaba en penumbra, sumida en esa calma que precede al ajetreo de la mañana. Me detuve un instante en el pasillo y observé el cuadro que colgaba en la sala, uno que Javier había pintado en la universidad y que yo había enmarcado con orgullo. Representaba un paisaje agavero de Jalisco, nuestra tierra, un recordatorio de nuestras raíces, de nuestra identidad, un recordatorio que ellos habían decidido ignorar. Sentí una punzada de melancolía, no por ellos, sino por el sueño roto de la familia que siempre quise tener y que nunca fue. Era el último adiós a esa fantasía. Crucé la sala de estar, pasando por el sofá donde tantas veces me senté a esperar que llegaran, sintiéndome como una extraña. Mis pasos no hacían ruido sobre la alfombra que Valeria había elegido con tanto esmero. Una alfombra cara que hacía juego con las cortinas. Todo en ese lugar hablaba de ella, de su gusto, de su mundo. No había nada de mí, excepto el dinero con el que se había pagado todo. Era un escenario, una puesta en escena de la vida perfecta, y yo era un accesorio viejo y deslucido que ya no encajaba en la decoración. Era hora de que el dueño del teatro reclamara el escenario para montar una nueva obra, una que se trataría de respeto y verdad. Al llegar a la puerta principal me detuve. Mi mano tembló ligeramente al girar la perilla. No era miedo. Era la adrenalina del momento decisivo, la emoción de cruzar un umbral no solo físico, sino existencial. Afuera me esperaba un hotel modesto, unos días de trámites y una vida incierta pero mía. Adentro quedaba la mentira, la ingratitud, el cascarón vacío de lo que alguna vez llamé familia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado de esa casa por última vez. Sentí el peso de la escritura en mi bolso, no como un arma, sino como una llave. La llave de mi libertad, de mi futuro. Dejé la puerta abierta al salir. No la cerré de golpe. Fue un acto consciente. No estaba huyendo. No me estaban echando. Estaba saliendo por mi propio pie, con la dignidad como única compañía. Mientras caminaba por el pasillo del edificio hacia el ascensor, no miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la mujer que fui podría tentarme a regresar. Y esa mujer ya no existía. La había dejado durmiendo en esa cama, en ese cuarto que pronto sería una oficina. La que bajaba en ese ascensor al amanecer era Elena Rivera, y estaba lista para empezar a escribir el último y más importante capítulo de su vida. La calle me recibió con el bullicio incipiente de la ciudad que despierta. Los puestos de jugos y tamales comenzaban a instalarse. El olor a café de olla flotaba en el aire. Era un mundo familiar, y sin embargo, lo veía con otros ojos. Me sentía parte de él de nuevo, no una observadora desde una ventana. Pedí un taxi con una voz firme que no reconocí del todo como mía. «Al Banco del Bienestar, por favor, el que está en la avenida Reforma», le dije al conductor. El primer paso del plan, el primer acto de mi nueva vida. Mientras el coche se alejaba, vi el edificio donde vivían mi hijo y su esposa hacerse pequeño en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor, sentí paz. Me acomodé en el asiento trasero del taxi, sosteniendo mi bolso con fuerza. Dentro no solo estaba el dinero para el hotel y mis documentos, estaba el símbolo de mi poder, la prueba irrefutable de mi verdad.
El sol de la mañana comenzaba a calentar el asfalto y me di cuenta de que, a pesar de todo, estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, discreta, pero real. Era la sonrisa de quien ha sobrevivido a la tormenta y ve, por fin, un claro en el cielo. La humillación de la noche anterior ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaría para siempre el valor del respeto, empezando por el que me debía a mí misma. La reflexión había terminado. Era la hora de la acción. El primer paso de mi plan me llevó a la avenida Reforma, a las puertas de mármol frío del Banco del Bienestar. El interior era silencioso, casi solemne, un lugar donde el dinero y los secretos dormían en cajas de acero. Un joven empleado me guió a una pequeña sala privada. Poco después, un hombre mayor, con la seriedad de un guardián de tesoros, colocó sobre la mesa una caja de metal. Mis manos no temblaron al abrirla. Adentro, doblado cuidadosamente, estaba el documento, la escritura original del departamento. Al tomarla sentí su peso. No solo el del papel de alta calidad, sino el peso de cada tamal vendido, de cada olla de pozole revuelta. Era la materialización de mi vida de trabajo. Tenerlo en mis manos, leer mi nombre completo, Elena Rivera Soto, como única propietaria, disipó cualquier resquicio de duda que pudiera albergar. No era un acto de revancha, era un acto de verdad, con la escritura segura en mi bolso. Busqué un notario. No quise ir a una de esas firmas de abogados de Polanco, con oficinas de cristal y secretarias que te miran por encima del hombro. Caminé por las calles del centro histórico hasta que encontré una pequeña placa de latón que decía Notaría Pública 104. El licenciado a cargo, un hombre llamado a quien llamaban Agustín, de cabello cano y anteojos gruesos, me escuchó con una paciencia que ya no se encuentra. No me interrumpió. Dejó que le contara toda la historia, desde la fonda en Jalisco hasta la palabra arrimada. Cuando terminé, simplemente asintió, se ajustó los lentes y dijo con una voz tranquila: «Señora Rivera, usted está en todo su derecho. La ley la ampara. Dígame qué es lo que quiere hacer, y yo le ayudaré a que se haga de la manera correcta y legal». En ese momento sentí que no estaba sola. Mientras el licenciado Agustín y su equipo preparaban los documentos necesarios, me instalé en un pequeño hotel en el corazón de Coyoacán. Mi habitación era sencilla, con una cama, una pequeña mesa y una ventana que daba a un patio lleno de bugambilias. No había lujos, no había alfombras persas ni muebles de diseño. Pero en esa simpleza encontré algo que no había tenido en años: paz. Podía respirar. El aire no se sentía pesado con la tensión y las palabras no dichas. Por las tardes, me sentaba en el patio, con una taza de café de olla, y simplemente escuchaba el sonido de los pájaros. Comprendí entonces que un hogar no es la opulencia de sus muros, sino la tranquilidad que se respira dentro de ellos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en casa en esa modesta habitación. A menudo, mi mente vagaba hacia el departamento que había dejado. Me imaginaba a Valeria, eufórica, planeando la decoración de su nuevo estudio. «Pondremos un escritorio de cristal aquí, Javier, y una estantería moderna allá», seguramente le decía. La visualizaba midiendo paredes, comprando muebles nuevos por internet, borrando con cada elección cualquier vestigio de mi existencia. Imaginaba a Javier, quizás con una punzada de culpa rápidamente sofocada por el entusiasmo de su esposa, asintiendo a todo, convencido de que la paz en su matrimonio valía el pequeño sacrificio de la dignidad de su madre. Me los imaginaba celebrando su nueva libertad, brindando con un vino caro, completamente ajenos a la tormenta legal y moral que se cernía sobre sus cabezas. Su ignorancia era casi una ofensa mayor que el insulto original. Lejos de atormentarme, estas imágenes reforzaban mi convicción. No sentía odio, sino una especie de lástima distante. Estaban tan atrapados en su mundo de apariencias, en el qué dirán, que habían perdido el norte de lo que es verdaderamente importante. Su felicidad se basaba en tener, no en ser. Y pronto descubrirían cuán frágil es una felicidad construida sobre cimientos tan endebles.
Mientras ellos redecoraban un espacio que creían suyo, yo estaba recuperando el control de mi vida, redecorando mi alma con nuevos propósitos y una autoestima recién desempolvada. La verdadera propiedad, la que nadie te puede quitar, es la que tienes sobre ti misma. Y esa, yo la estaba reclamando con cada minuto que pasaba, con cada paso que daba en mi plan. Durante esa semana de espera, redescubrí la ciudad como una turista en mi propio país. Caminaba por el mercado de Coyoacán, embriagándome con los olores de la fruta fresca, el cilantro, los chiles secos. Conversaba con los vendedores, gente sencilla y trabajadora como yo, que hablaban con orgullo de sus productos. Me sentaba en una banca del jardín centenario, a ver a los niños perseguir palomas y a los organilleros tocar sus melancólicas melodías. Hacía años que no me permitía esos pequeños placeres, siempre ocupada en cuidar de otros, en asegurarme de que a mi hijo no le faltara nada. Ahora, me daba cuenta de que en el proceso me había faltado yo. Estaba aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía, a ser mi prioridad. En esos paseos solitarios, reflexionaba mucho sobre la maternidad. ¿En qué punto mi amor se había convertido en un cheque en blanco para la ingratitud? Vi a otras madres con sus hijos, algunas pacientes, otras regañando. Pensé en todos los sacrificios que las madres hacemos, a menudo de forma silenciosa e invisible. Damos nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra energía, y lo hacemos por un amor que no pide nada a cambio. Pero, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina el apoyo y comienza la habilitación de la debilidad? Llegué a la conclusión de que ser una buena madre no solo es dar, sino también enseñar. Y a veces, las lecciones más importantes son las que duelen, las que hablan de límites, de respeto y de consecuencias. Lo que estaba haciendo era, quizás, el acto de amor maternal más grande y difícil de mi vida. Javier necesitaba aprender que las acciones tienen un precio. Su inacción, su silencio cómplice, también era una acción. Y el precio era la pérdida de la comodidad y la seguridad que siempre había dado por sentadas. Tal vez, solo enfrentándose a la adversidad real, a la incertidumbre de no tener un techo seguro, podría empezar a valorar lo que tuvo. No lo hacía para castigarlo, sino con la esperanza lejana, casi extinta, de que esta dura lección lo hiciera despertar, que lo convirtiera en el hombre de bien que yo siempre había soñado que sería. Era una lección sobre gratitud, sí, pero también sobre la responsabilidad de proteger a quienes nos han protegido. Una lección que, tristemente, no aprendió en la universidad ni en sus libros de ingeniería. La gente a mi alrededor seguía con sus vidas. Parejas de enamorados, estudiantes con sus mochilas, turistas con sus cámaras. Cada uno inmerso en su propio universo, en sus propias batallas. Y yo, una mujer de 75 años, libraba la mía en silencio, con un fajo de papeles como única arma. Me di cuenta de la fuerza que reside en la calma, en la acción metódica y pensada. Valeria esperaba una confrontación de gritos y llantos, un drama familiar. Eso le hubiera dado la razón, le hubiera permitido llamarme vieja loca, pero yo no iba a darle ese gusto. Mi poder no residía en el volumen de mi voz, sino en la solidez de mi posición, en la irrefutable verdad de la ley. Pasaron los días y mi rutina se volvió un bálsamo. Un café por la mañana en el Café El Jarocho, una caminata por la calle Francisco Sosa, una comida corrida en un pequeño local que me recordaba a mi fonda. Empecé a sentirme como Elena de nuevo, no como la mamá de Javier o la suegra de Valeria. Recordé que tenía gustos propios, opiniones propias, una vida propia. La dependencia emocional que había desarrollado hacia el bienestar de mi hijo se fue disolviendo, reemplazada por una creciente sensación de autosuficiencia. Era un despertar tardío, sí, pero como dicen en mi tierra, más vale tarde que nunca. Estaba recuperando mi identidad, pieza por pieza. El viernes por la tarde sonó el teléfono de mi habitación. Era la secretaria del licenciado, Agustín. Señora Rivera, sus documentos están listos. Puede pasar a recogerlos cuando guste. Mi corazón dio un vuelco.
pero no de nervios, sino de anticipación. El momento había llegado. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Vi a una anciana, sí, con las arrugas que cuentan historias y el cabello plateado. Pero mis ojos tenían un brillo diferente, una chispa de determinación que no había visto en años. Ya no había rastro de la mujer derrotada de la cena. Esa mujer había muerto esa misma noche. Tomé un taxi de regreso al centro. Sostuve los sobres que me entregó el notario. Uno contenía un contrato de arrendamiento formal, con una renta estipulada en 25.000 pesos mensuales. Una cifra justa para un departamento como ese, en la Colonia del Valle. El otro sobre, más delgado y ominoso, contenía una notificación de desalojo, que les daba 30 días para desocupar la propiedad si se negaban a firmar el contrato. Eran sus opciones, claras y simples. La elección sería suya. Yo solo estaba presentando los hechos. Les estaba devolviendo el control de su destino. Un destino que ahora tendría que ser forjado con su propio esfuerzo, no con el mío. Al firmar los documentos como arrendadora, mi mano no vaciló. Cada trazo de la pluma era una reafirmación de mi decisión. El licenciado Agustín me explicó el siguiente paso. Un representante legal de su despacho me acompañaría al día siguiente, un sábado por la mañana, para entregar la notificación de manera oficial y ser testigo de la diligencia. Es mejor así, señora Elena, para que todo sea formal y no haya lugar a malas interpretaciones o a violencia verbal. Me aconsejó. Asentí. La formalidad era mi escudo. La calma era mi espada. Estaba lista. Esa noche, de vuelta en mi cuarto de hotel, volví a sentarme junto a la ventana. Pero esta vez no veía fantasmas ni recuerdos dolorosos. Veía el futuro. Un futuro incierto. Sí, pero un futuro que estaría en mis manos. Pensé en el departamento. ¿Cómo lo redecoraría? Quizás pondría un pequeño huerto de hierbas aromáticas en el balcón. Tal vez daría clases de cocina a los jóvenes del barrio para compartir las recetas de mi madre y sentirme útil de nuevo. Las posibilidades se abrían ante mí. Un horizonte que antes estaba oculto tras la niebla de la obligación y la costumbre. Me di cuenta de que Valeria, con su crueldad, me había hecho un regalo inesperado. Me había empujado fuera del nido en el que yo misma me había confinado. Me había obligado a volar con mis propias alas cuando ya creía haberlas olvidado. Su intento por borrarme de su vida iba a tener el efecto contrario. Me iba a obligar a empezar a vivirla de nuevo, y en mis propios términos. Era una ironía del destino, una de esas vueltas que da la vida y que te demuestran que incluso del dolor más profundo puede nacer una nueva fortaleza, una nueva esperanza. La mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido sencillo pero elegante, y mi rebozo de Santa María del Río. Me arreglé el cabello y me miré al espejo. No era vanidad, era una preparación para la batalla, una forma de armarme con la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. Cuando el joven representante legal, un muchacho serio y de traje llamado Mateo, llegó al hotel, yo ya lo estaba esperando. «Buenos días, señora Rivera. ¿Está usted lista?», me preguntó. «Más que nunca, joven. Más que nunca», le respondí, y en mi voz resonaba la calma de un mar profundo, listo para reclamar lo que la marea se había llevado. En el trayecto hacia la Colonia del Valle, un silencio cómodo se instaló en el coche. Yo miraba por la ventana las calles que ahora me parecían diferentes, cargadas de un nuevo significado. Ya no eran simplemente las calles que llevaban a la casa de mi hijo. Eran las calles que me llevaban de vuelta a mi casa. El plan secreto había llegado a su fin. Ahora comenzaba la ejecución, el acto final de esta triste obra familiar. No sentía miedo, ni rabia, ni siquiera nervios. Sentía una inmensa y poderosa serenidad. La serenidad de saber que estás haciendo lo correcto, no solo por ti, sino por la justicia misma. Pensé por última vez en Javier, en el niño de la bicicleta roja, en el joven del traje gris, y recé en silencio para que, después del shock y la rabia, después de la caída, encontrara en sí mismo la fuerza no solo para levantarse, sino para entender que el amor de una madre
no es una propiedad que se hereda, sino un tesoro que debe cuidarse cada día. Si él lograba aprender esa lección, entonces, y solo entonces, toda esta dolorosa situación habría valido la pena. Pero ya no dependía de mí. Mi parte estaba hecha. Ahora le tocaba a él escribir el resto de su historia. Al doblar la esquina y ver el edificio, mi corazón latió un poco más fuerte. Era el momento de la verdad. El representante legal me miró, como preguntando si quería continuar. Le sostuve la mirada y asentí con una leve inclinación de cabeza. El plan se había puesto en acción, y como un río que sigue su curso, ya no podía detenerse. Estábamos a punto de llegar a la desembocadura, y yo estaba lista para enfrentar las aguas turbulentas del clímax, sabiendo que en la otra orilla me esperaba la paz que viene de recuperar tu lugar en el mundo. El timbre del intercomunicador sonó con una estridencia que pareció perforar la tranquila mañana de sábado. El sonido subió por los 12 pisos del edificio y se clavó en la puerta del departamento. Mi puerta. A mi lado, el licenciado Mateo, con su portafolio de cuero y su semblante impávido. Era una estatua de formalidad. Esperamos. Cada segundo se estiraba, cargado de una tensión que yo sentía en la boca del estómago. No era miedo. Era la expectación del cazador que ha puesto una trampa y espera pacientemente. Escuché pasos adentro. Una voz femenina y despreocupada. Valeria. Me enderecé. Respiré hondo y compuse mi rostro en una máscara de serenidad. La procesión de la justicia, silenciosa que fuera, estaba a punto de comenzar su inexorable marcha, y yo era la encargada de encabezarla. La puerta se abrió y allí estaba ella, mi nuera. Vestía un conjunto de pants de diseñador y sostenía una taza de porcelana de la que emanaba el aroma a café de grano. Su rostro pasó de una sonrisa automática, quizás esperando un paquete de Amazon, a una mueca de confusión y, finalmente, a una de fastidio puro al verme. «Ah, ¿eres tú?», dijo, arrastrando las palabras con desdén. «¿Se te olvidó algo de tu cochinero o qué?». Ni siquiera reparó en el hombre trajeado que estaba a mi lado. Detrás de ella apareció Javier, en pijama, con el cabello revuelto. Su expresión era de sorpresa, con un matiz de esa culpa que siempre lo acompañaba como una sombra. Se quedaron allí, en el umbral, bloqueando la entrada a mi propia casa, mirándome como si fuera una aparición indeseada. Ignoré su pregunta, su insulto velado. No iba a rebajarme a su nivel. No iba a entrar en el terreno de las disputas domésticas. Mi movimiento era de otro calibre. Con una voz que no me tembló, una voz clara y mesurada que pareció sorprenderlos por su firmeza, me dirigí a ellos. «Buenos días, Valeria, Javier». Hice una pausa, permitiendo que mi saludo cortés contrastara con la hostilidad del ambiente. Luego, con un leve gesto de la cabeza, presenté a mi acompañante. «Les presento al licenciado Mateo. Viene en representación de la Notaría Pública 104 para entregarles una comunicación oficial». La palabra notaría y la presencia del hombre de traje finalmente hicieron efecto. La sonrisa burlona de Valeria se desvaneció y Javier frunció el ceño, su mente de ingeniero comenzando a detectar una anomalía en su ecuación perfecta. Saqué de mi bolso un sobre grande y blanco. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Cada gesto estaba diseñado para alargar el momento, para construir la tensión. Extendí el sobre hacia Valeria. «Valeria, ya que esta es tu casa, y no quiero ser una arrimada», empecé, usando sus propias palabras, devolviéndoselas no como un arma, sino como el fundamento lógico de mis acciones. «He decidido que lo mejor es formalizar las cosas para la tranquilidad de todos». Dejé que la frase flotara en el aire entre nosotros. Sus ojos se entrecerraron, tratando de entender el juego. Javier dio un paso adelante, su curiosidad mezclada con una creciente ansiedad. El poder, aunque ellos aún no lo sabían, ya había empezado a cambiar de manos. Era un proceso sutil, como el giro de la Tierra, imperceptible pero imparable. «Dentro de este sobre», continué, manteniendo mi voz en el mismo tono neutro y casi administrativo, «encontrarán dos opciones
para que elijan la que más les convenga. Mi mirada pasó de Valeria a Javier, asegurándome de que ambos escucharan con claridad. La primera es un contrato de arrendamiento. A partir del próximo mes, la renta de este departamento será de 25.000 pesos mensuales. La segunda opción es una notificación formal. Les otorga un plazo de 30 días naturales para desocupar mi propiedad. La palabra «mi» la pronuncié con un énfasis casi imperceptible, pero cargado con el peso de toda una vida. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por el lejano murmullo del tráfico de la ciudad. El desconcierto en sus rostros era total. Valeria soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable. «¿Pero qué estupidez es esta? ¿Te volviste loca, vieja? Esta casa es nuestra. Javier, dile algo a tu madre. Ya». No chochea. Pero Javier no decía nada. Me miraba fijamente, tratando de descifrar la expresión de mi rostro, buscando una señal de broma o de senilidad. Al no encontrarla, su desconcierto se transformó en una visible alarma. Fue entonces cuando ejecuté el movimiento final, el jaque mate. Con la misma calma, saqué de mi bolso el segundo documento, la escritura original, protegida en una funda de plástico transparente. No la agité, no la usé como un arma. Simplemente la sostuve frente a ellos, como quien presenta una evidencia irrefutable ante un tribunal. «La elección es suya», repetí, mi voz tan firme como la roca. Con mi dedo índice señalé la parte superior del documento, donde mi nombre, Elena Rivera Soto, figuraba como única y absoluta propietaria. Como pueden ver, la propiedad siempre ha estado y sigue estando a mi nombre. El regalo fue el uso del inmueble, no el título de propiedad. Un regalo cuya hospitalidad, lamentablemente, ustedes mismos han decidido revocar. Los ojos siguieron mi dedo y se quedaron fijos en mi nombre. Le tomó varios segundos procesar la información. Pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó, como una ola helada que le robó el aliento y todo el color del rostro. El cambio en ella fue dramático. Su piel adquirió una palidez cerúlea. La taza de café tembló en su mano y sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió de ellos. El shock era tan profundo que parecía haberla paralizado. Era la cara de alguien que no solo pierde una discusión, sino que ve cómo el suelo bajo sus pies se abre para tragarla. La arrogancia, la seguridad, la soberbia, todo se desvaneció en un instante, reemplazado por una incredulidad desnuda y aterradora. Su mundo de lujo, de estatus social, de cenas caras y ropa de marca, todo pendía de ese departamento, y acababa de darse cuenta de que nunca le había pertenecido. Javier, finalmente reaccionando, le arrebató la escritura de las manos. Sus ojos, entrenados para leer planos y cálculos, recorrieron el documento notariado con una rapidez febril. Buscaba una falla, una cláusula, una letra pequeña que desmintiera lo que estaba viendo, pero no había ninguna. El lenguaje legal era claro. Los sellos eran oficiales. Las firmas eran innegables. Su rostro se transformó, pasando del desconcierto al pánico y luego a una ira impotente. Levantó la vista del papel y me miró, no como un esposo defendiendo a su mujer, sino como un niño al que le acaban de arrebatar su juguete más preciado. La realidad de su situación financiera, de su dependencia, lo golpeó con la fuerza de un tren. «No puedes hacernos esto», gritó Valeria, encontrando por fin su voz, que ahora era un chillido agudo y desesperado. «Es una trampa, una mentira de esta vieja bruja». Se abalanzó hacia mí, pero el licenciado Mateo, con un movimiento rápido y sereno, se interpuso entre nosotras. «Señora, le pido que mantenga la calma. Estamos en una diligencia oficial», dijo él con una autoridad que la detuvo en seco. Su amenaza física, su último recurso de poder, había sido neutralizado sin el menor esfuerzo. Ahora estaba completamente desarmada, reducida a una furia inoperante, expuesta en su pijama de seda frente a la mujer que había despreciado y humillado sin piedad. Javier, temblando, me miró con una expresión que era una mezcla de súplica y reproche. «Mamá, ¿por qué?
balbuceó. Esta es nuestra casa. Yo soy tu hijo. Su voz era la de un niño perdido, incapaz de comprender la conexión entre sus acciones, o la falta de ellas, y sus consecuencias. En ese momento no sentí ni una pizca de compasión, solo una profunda y amarga decepción. Había esperado que su primera reacción fuera una disculpa, un atisbo de arrepentimiento. En cambio, su primera reacción fue el miedo a perder su comodidad. Me demostró, una vez más, que yo había tomado la decisión correcta, la única posible para salvar lo que quedaba de mi dignidad. No le respondí. Mi silencio fue mi única y más elocuente respuesta. Dejé que mi mirada se lo dijera todo. El dolor, la traición y la resolución inquebrantable que ahora me sostenía. Le estaba diciendo sin palabras que ser mi hijo no era un derecho, sino un privilegio que él había perdido por su propia debilidad. Le estaba mostrando que el amor de una madre no es incondicional cuando se trata de respeto. En ese silencio se rompió el último hilo que me ataba a la esperanza de que él cambiara. Él no veía a su madre herida, solo veía a la dueña que venía a cobrar la renta. Y eso lo definía por completo. El licenciado Mateo, viendo que la conversación había terminado, dio un paso al frente. «Mis clientes les han presentado sus opciones», dijo, dirigiéndose a ambos con una formalidad glacial. «Tienen 24 horas para comunicarse con nuestra oficina y notificarnos su decisión. De lo contrario, procederemos con la orden de desalojo al cumplirse el plazo legal. Tengan buenos días». Dejó una tarjeta de presentación sobre una pequeña mesa, en la entrada, junto a las llaves del Mercedes de Valeria. Un pequeño rectángulo de cartón que representaba el fin de su mundo. El contraste era casi poético. Me di la vuelta, sin decir una palabra más. No había nada más que decir. La bomba había sido detonada, y los efectos serían devastadores, pero ya no era mi responsabilidad recoger los escombros. Caminé hacia el ascensor con la espalda recta y la cabeza en alto. No miré hacia atrás para ver sus rostros. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su shock, de su rabia y de su desesperación a mis espaldas. Podía escuchar el sonido de su mundo de cristal haciéndose añicos. La inversión de poder no había sido ruidosa. No había necesitado de un solo grito por mi parte. Había sido silenciosa, legal y absoluta. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban, separándome de ellos, sentí por fin que el nudo en mi pecho comenzaba a disolverse. La llamada de Javier llegó 2 días después. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla extraña de ira contenida y la súplica de un niño. Intentó argumentar, apelar a mi corazón de madre, usar la palabra familia como un escudo, pero sus palabras rebotaban contra mi nueva serenidad. «Mamá, no podemos pagar eso, lo sabes. Es una locura», me dijo. Yo, con una calma que lo desarmó, simplemente respondí: «Por eso mismo les di otra opción, Javier. La elección es de ustedes». No hubo gritos, no hubo reproches. Le hablé como le hablaría a un inquilino, no a un hijo. Y fue esa distancia, esa formalidad, lo que finalmente le hizo comprender que el juego había cambiado para siempre. Al final de la llamada, con la voz rota, me dijo que buscarían un lugar y desocuparían el departamento. Me los imaginé en los días siguientes. La tensión entre ellos debía ser un veneno espeso, llenando cada rincón del departamento. Pude ver a Valeria, frenética, llamando a sus amigas, inventando una historia para justificar la mudanza, una mentira para cubrir la inmensa humillación social que tanto temía. «Conseguimos una oportunidad increíble en otra zona», quizás decía, mientras por dentro su mundo se desmoronaba. Pude ver a Javier, sentado frente a la computadora, viendo con horror los precios de las rentas en la ciudad, dándose cuenta por primera vez del valor real de lo que había perdido, de lo que nunca había valorado. El castillo que habían construido sobre mi espalda se había derrumbado, y ahora se culpaban mutuamente mientras buscaban entre los escombros. El proceso de empacar debió ser una tortura para ellos. Cada objeto de lujo, cada mueble de diseño que Valeria había elegido con tanto esmero,
Ahora tendría que ser metido en cajas de cartón. Me los imaginé discutiendo sobre qué vender y qué conservar, el estrés financiero royendo los cimientos de su matrimonio. El espacioso departamento, que antes era el escenario de su vida perfecta, se habría convertido en un laberinto de cajas y caos, un recordatorio constante de su soberbia y del error de cálculo que los había llevado a esa situación. No sentí alegría al pensar en su sufrimiento, pero sí una profunda sensación de justicia poética. Estaban, por fin, enfrentando las consecuencias directas de tratar a una persona como un objeto que se puede desechar. El día de la mudanza no fui al departamento. No quería presenciar su derrota. No quería que mi presencia se interpretara como un acto de regodeo. Era importante para mí que este proceso fuera limpio, una transacción legal y no una venganza personal. Contraté a una empresa de limpieza profesional para que entrara al día siguiente y borrara cualquier huella de su presencia. Quería empezar de cero. Por la tarde recibí un último mensaje de texto de Javier. Era largo y confuso, una mezcla de disculpas tardías, reproches velados y promesas vacías. «Perdóname, mamá, arreglaré esto». Leí el mensaje. Sentí una vieja punzada de dolor maternal y luego apagué el teléfono. Su lección apenas comenzaba y yo no debía convertirme en la distracción que le impidiera aprenderla. Cuando entré al departamento una semana después, el silencio fue lo primero que me recibió. Un silencio profundo, vacío, que hacía eco con cada uno de mis pasos sobre el suelo de madera. Las habitaciones estaban desnudas, las paredes blancas marcadas por los fantasmas de los cuadros que habían colgado. Olía a productos de limpieza, un olor neutro y estéril. No sentí tristeza. Al contrario, sentí una extraña ligereza, como si el espacio mismo hubiera exhalado un largo suspiro de alivio. Este ya no era el escenario de mi humillación. Ahora era un lienzo en blanco, una página vacía esperando a que yo escribiera una nueva historia. Mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía la pluma firmemente en mi mano. Mi primer acto como dueña y señora de mi casa fue caminar directamente hacia los grandes ventanales de la sala y abrirlos de par en par. Una corriente de aire fresco y el bullicio de la ciudad entraron de golpe, barriendo los últimos vestigios de la atmósfera opresiva que había reinado allí. Dejé que el sol de la tarde inundara el espacio, que sus rayos tocaran cada rincón, purificando las paredes con su luz dorada. Era un ritual, un bautismo para mi nuevo hogar. Estaba, simbólicamente, ventilando el pasado, echando fuera la amargura, el desprecio y los silencios tensos. Quería que mi casa respirara de nuevo, que se llenara de vida, de mi vida, de la energía que yo eligiera para ella. Poco a poco, el departamento comenzó a transformarse. Traje mis viejos muebles de una bodega donde habían dormido durante años. La robusta mesa de comedor de mezquite, la misma donde Javier hizo sus tareas de niño. Las sillas de tlaquepaque, pintadas a mano con flores de colores vivos. Mi viejo sillón, un poco desgastado pero increíblemente cómodo. Cada objeto que entraba por la puerta traía consigo una historia, un trozo de mi identidad. El minimalismo frío y pretencioso de Valeria fue reemplazado por la calidez de lo auténtico, de lo vivido. El departamento dejó de parecerse a la página de una revista de decoración y empezó a sentirse como un verdadero refugio, un santuario personal. Una de las mayores alegrías fue crear mi pequeño huerto en el balcón. Compré macetas de barro y las llené de tierra fértil. Planté semillas de cilantro, de hierbabuena para el té, de epazote para los frijoles, de chiles serranos para la salsa. Cuidar de esas pequeñas plantas se convirtió en mi meditación diaria. Verlas crecer, sentir el aroma de sus hojas. Bajo el sol, me conectaba con mis raíces, con la tierra de Jalisco, con la cocina de mi madre. Era un acto simple pero profundamente significativo. Estaba cultivando vida de nuevo, no solo en la tierra, sino en mi propio espíritu. Esos aromas familiares eran el verdadero perfume de hogar que tanto había extrañado. En la pared principal de la sala, donde antes colgaba una pintura abstracta sin alma,
Coloqué la fotografía en blanco y negro de mis padres. Me miraban desde el pasado, con sus rostros serios y dignos de gente de campo. Su presencia me daba fuerza. Me recordaba de dónde vengo. En la cocina, mi viejo libro de recetas, con sus páginas manchadas de aceite y anotaciones de mi madre, encontró su lugar de honor sobre la encimera. El departamento ya no era solo una propiedad a mi nombre. Se estaba convirtiendo en la embajada de mi historia, en el testamento de mi linaje. Cada rincón ahora hablaba de mí, susurraba mi nombre. Los días adquirieron un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios deseos. Me despertaba con el sol, preparaba un café de olla fuerte y me sentaba en el balcón a beberlo lentamente, observando la ciudad despertar. Escuchaba los boleros de Agustín Lara en una vieja radio, cantando en voz baja mientras cocinaba solo para mí, sin la presión de complacer a nadie. Descubrí el placer de comer un taco de aguacate con sal, de pie en la cocina, sin tener que poner una mesa formal. Era una libertad hecha de pequeños detalles, de momentos sencillos que juntos sumaban una inmensa y profunda paz interior. Redescubrí la belleza del silencio. El silencio de mi apartamento ya no era un campo minado de tensión y palabras no dichas. Era un silencio sereno, un espacio para pensar, para recordar, para simplemente ser. Podía pasar horas leyendo un libro sin que nadie me interrumpiera o me hiciera sentir que estaba estorbando. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, a disfrutar de mi propia compañía. Después de años de vivir para los demás, de estar pendiente de las necesidades y los humores de mi hijo y su esposa, estar sola se sentía como un lujo, como el regalo más preciado que me había hecho a mí misma. Empecé a reconectar con mis viejas amigas de Guadalajara. Las llamaba por teléfono por las tardes y nos poníamos al día. Al principio dudé en contarles mi historia, por vergüenza, por no querer parecer una víctima. Pero cuando finalmente lo hice, encontré en sus voces no lástima, sino una profunda admiración. «Hiciste bien, Elena», me decían. «La dignidad primero». Sus palabras de apoyo fueron un bálsamo. Me hicieron sentir validada y comprendida. Me di cuenta de que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino la que te respeta, te apoya y celebra tu fuerza. También empecé a conocer a mis vecinos. Cuando vivía como la suegra, apenas salía de mi cuarto y siempre caminaba con la cabeza gacha. Ahora salía a regar mis plantas, me encontraba con la gente en el ascensor y los saludaba con una sonrisa. Conversaba con la señora del 5º piso sobre remedios para la tos, o con el joven estudiante del 8º sobre el ruido de las fiestas. Pequeñas interacciones que me hacían sentir parte de una comunidad. Dejé de ser la arrimada, invisible, y me convertí en doña Elena, la señora amable del 12, la que siempre tiene una palabra cálida. La paz que sentía no era una felicidad eufórica, no era la alegría de la victoria, era algo más profundo y duradero. Era el contento que nace de la coherencia, de vivir una vida alineada con tus propios valores. Era la tranquilidad de saber que había defendido mi dignidad, que me había respetado a mí misma incluso cuando aquellos a quienes más amaba no lo hicieron. Cada mañana me despertaba sintiéndome completa, entera. La herida seguía allí, como una cicatriz que siempre me recordaría la batalla, pero ya no dolía. Se había convertido en un recordatorio de mi propia resiliencia. Todo comenzó una tarde de martes. Sofía, una joven universitaria que vivía en el piso de abajo, tocó tímidamente a mi puerta. «Disculpe, doña Elena», dijo con las mejillas sonrojadas. «Es que el olor que sale de su cocina es increíble. Huele a la comida de mi abuela. ¿Qué está cocinando?» Estaba preparando un mole de olla, una receta de mi familia que llevaba generaciones. La invité a pasar, le serví un plato, y mientras comía con un gusto que me conmovió, una idea, pequeña y brillante, comenzó a germinar en mi mente. Al día siguiente, escribí un pequeño letrero a mano, mejor caligrafía. Lo pegué en el tablón de anuncios junto a los ascensores. Decía: «Clases de auténtica cocina jalisciense. Un viaje al corazón de México a través de sus sabores. Imparte
Elena Rivera. No se cobra, solo se pide traer alegría y buen apetito. No esperaba mucho. Quizás que Sofía volviera con alguna amiga. Era solo una forma de compartir lo que sabía, de sentirme útil y conectar con otros. No tenía idea de que esa simple hoja de papel estaba a punto de cambiar mi vida de nuevo, esta vez de una forma maravillosa e inesperada. La primera clase fue pequeña. Vinieron Sofía y otras 2 amigas de la universidad. La cocina se llenó de risas nerviosas y preguntas curiosas. Les enseñé a tatemar los tomates para una buena salsa, el secreto para que las tortillas de maíz inflen en el comal. Y les conté la historia de cómo mi abuela solía decir que el ingrediente más importante de cualquier platillo es la paciencia. El aroma del ajo y la cebolla friéndose, el sonido de la masa siendo palmeada, transformaron mi apartamento. Dejó de ser solo mi casa para convertirse en un espacio de encuentro, de aprendizaje y de comunidad. La voz se corrió por el edificio y luego por el barrio. En la siguiente clase, eran 10 personas apretujadas en mi cocina. Jóvenes recién independizados que no sabían ni freír un huevo. Parejas que querían aprender a cocinar juntos. Gente mayor que extrañaba los sabores de su infancia. Mi casa se llenó de una energía vibrante y positiva. Las risas y las conversaciones animadas reemplazaron por completo el recuerdo del silencio opresivo que una vez habitó esas paredes. Yo estaba en mi elemento, compartiendo no solo recetas, sino historias, pedazos de mi vida, el legado inmaterial que es la cocina de una familia. Estos jóvenes, estos extraños que se convirtieron en mis alumnos y amigos, me dieron el respeto y el aprecio que nunca recibí de mi propia familia en ese lugar. Me llamaban maestra o doña Elenita, con un cariño genuino. Escuchaban mis historias con atención, valoraban mi conocimiento, me hacían sentir vista, importante. Me di cuenta de que mi propósito en la vida no había terminado con la crianza de mi hijo. Había un nuevo capítulo para mí, uno en el que mi rol era ser una matriarca no de sangre, sino de espíritu, para una nueva generación que anhelaba conectar con sus raíces. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza del legado. Durante años, creí que mi legado para Javier era material, la educación que le pagué, el departamento que le compré. Qué equivocada estaba. Mi verdadero legado era intangible. Estaba en mis manos, en mi memoria, en el sabor del mole de mi madre. Mi verdadero legado era el conocimiento, la cultura, la capacidad de transformar ingredientes simples en un festín que nutre el cuerpo y el alma. Y ese legado, a diferencia de un departamento, no se puede comprar ni vender, solo se puede compartir generosamente. Uno de mis alumnos, un muchacho llamado Carlos, que había perdido su trabajo durante la pandemia, comenzó a usar mis recetas para vender comida a domicilio. Empezó con una bicicleta, entregando birria y chilaquiles los fines de semana. Su pequeño negocio, al que llamó El Sazón de Doña Elena, en mi honor, comenzó a prosperar. Verlo salir adelante, construyendo su propio futuro con la ayuda de mi legado, me llenó de un orgullo más profundo que el que sentí en la graduación de mi propio hijo. Estaba ayudando a otros a construir sus sueños. Mi vida tenía un nuevo y poderoso significado. Me sentía más madre de estos muchachos que de mi propio hijo. No era una maternidad de obligación o de sangre, sino de elección y de afecto mutuo. Ellos me cuidaban, me preguntaban si necesitaba algo del mercado, me ayudaban a cargar las bolsas. Creamos una familia poco convencional, unida por el amor a la cocina y el respeto mutuo. El vacío que la partida de Javier había dejado en mi vida no solo se llenó, sino que se desbordó con una nueva clase de amor, uno que no exigía nada a cambio y que por eso mismo me lo daba todo. La cocina se convirtió en el corazón latiente de mi hogar y de mi nueva vida. Las clases ya no eran solo clases, eran celebraciones. A veces cocinábamos y luego poníamos música, y los más jóvenes hasta bailaban un poco en la sala. Mi casa, que una vez fue una jaula de oro, se había transformado en una verdadera fonda, un lugar de bienvenida y nutrición, como la que tuve en Jalisco,
Pero esta vez, mi único propósito no era ganar dinero para otros, sino repartir alegría y conocimiento. Me sentía plena, útil y sobre todo profundamente agradecida por el giro inesperado que había tomado mi vida. Una tarde, 6 meses después de la mudanza, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta me encontré con Javier. Estaba solo. Su apariencia me sorprendió. Había perdido peso, tenía ojeras y la ropa cara que solía usar había sido reemplazada por unos jeans y una camisa sencillos. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una especie de cansancio y humildad que nunca le había visto. Se quedó allí, en el pasillo, sin atreverse a mirarme a los ojos, como un extraño pidiendo permiso para entrar a la que una vez llamó su casa. «Mamá», dijo finalmente con la voz baja. «¿Puedo pasar un momento?» Asentí en silencio y me hice a un lado. Entró y miró a su alrededor, observando los muebles, las plantas, las fotos. Era un extraño en un lugar que le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Se sentó en una de mis sillas, pintadas, que parecía demasiado pequeña para él. Después de un largo silencio, finalmente me miró. «Lo siento», dijo, y esta vez supe que era verdad. No había excusas, no había justificaciones, solo 2 palabras cargadas con el peso de meses de dura realidad. Me contó fragmentos de su nueva vida. Vivían en un pequeño departamento en una colonia lejana. Valeria no había soportado la humillación y su relación estaba rota, llena de reproches. Él había tenido que tomar un segundo trabajo para poder pagar las cuentas. Por primera vez, estaba experimentando la lucha que yo había vivido durante toda mi vida. «Nunca entendí nada, mamá», me confesó, con los ojos llenos de lágrimas. «Daba todo por sentado. Tu trabajo, tu amor, esta casa. Creía que me lo merecía todo. Y lo perdí». Escuché en silencio, sin interrumpir, dejando que el veneno de su arrepentimiento saliera por fin. Cuando terminó, fui a la cocina y le serví un vaso de agua fresca. No había odio en mi corazón, ni el más mínimo deseo de decirle «te lo dije», solo una inmensa y tranquila tristeza por todo el tiempo perdido. «Te perdono, Javier», le dije, y las palabras se sintieron ligeras y liberadoras en mi boca. «Te perdono porque necesito estar en paz, no porque te lo hayas ganado. El perdón es para mí». Hice una pausa y lo miré con toda la seriedad de una madre que da su última lección. «Pero el perdón y la confianza son 2 cosas muy distintas. La confianza la rompiste, y esa solo se puede reconstruir con tiempo, con hechos, no con palabras. No le ofrecí dinero, no le ofrecí volver. Sabía que hacerlo sería robarle la única oportunidad que tenía de convertirse en un hombre de verdad. En cambio, le ofrecí un plato de la comida que estaba preparando para la clase de esa noche. Comió en silencio, con un apetito voraz. Cuando terminó, se levantó para irse. En la puerta se detuvo y se volvió hacia mí. «Huele delicioso aquí, mamá. Huele a hogar». «Sí, mijo», le respondí suavemente. «Finalmente lo es». Marcharse. Lo vi, un hombre enfrentándose a su propio camino, y supe que había hecho lo correcto. El ciclo estaba completo. Esa noche, mientras mis alumnos llenaban de nuevo la cocina con sus risas y su energía, me sentí en paz. La resolución no había sido un final de cuento de hadas donde todos se abrazan y todo vuelve a ser como antes. Había sido algo mucho más real y valioso. Había sido el reclamo de mi dignidad, el descubrimiento de un nuevo propósito y la liberación de un amor que me estaba asfixiando. Miré a mi alrededor, a esta nueva familia que había construido, al hogar que había reclamado, y sonreí. Ya no era una arrimada, era la reina de mi propio y delicioso reino. La vida me había enseñado la lección más dura de todas. A veces, para salvar a tu familia, tienes que salvarte a ti primero. Y que el amor más grande no es el que todo lo soporta, sino el que te enseña a poner límites y a exigir el respeto que mereces. Mi historia no era una de venganza, sino de renacimiento. La historia de cómo una vieja, en el último acto de su vida, aprendió a ser la única y absoluta propietaria no solo de su casa, sino de su alma, de su paz y de su felicidad. Y descubrí
Es el único título de propiedad que realmente importa. Ha pasado más de un año. A veces, mientras riego mis matas de hierbabuena en el balcón, miro las luces de esta ciudad inmensa y pienso en todo el camino recorrido. El dolor de aquella cena, la humillación, se sienten ahora como el eco de un trueno lejano, una tormenta que ya pasó y dejó el aire limpio. Ya no hay amargura en mi corazón. Javier y Valeria son figuras de un pasado que ya no me pertenece. Sé que siguen juntos, luchando por salir adelante, construyendo su vida sobre un cimiento más humilde, pero, espero, más honesto. No les deseo el mal, pero tampoco ocupan mis pensamientos. Mi vida es ahora este balcón, el aroma de mi cocina, la risa de mis alumnos. He aprendido que la paz no es la ausencia de problemas, sino la serenidad de saber que eres más fuerte que ellos. Creía que un hogar era un techo que se les da a los hijos, un patrimonio que se construye para ellos. Ahora entiendo que el verdadero hogar, el único que importa, es el que construimos dentro de nosotros mismos. Es ese espacio sagrado hecho de autorrespeto, de dignidad y de amor propio. Un espacio cuyas escrituras no se firman ante notario, sino en el alma, y del que nadie, absolutamente nadie, puede desalojarte. Mi apartamento es mi refugio, sí, pero mi hogar verdadero viaja conmigo a donde quiera que voy. Lo llevo puesto como mi rebozo, me abriga y me da identidad, y he descubierto que es el único lugar donde una puede ser verdaderamente libre, una soberana en un reino de paz interior. La gente a menudo confunde la fuerza con el ruido. Creen que el más fuerte es el que más grita, el que más impone. Mi vida me ha enseñado que es todo lo contrario. La verdadera fuerza reside en la calma, en la paciencia del que sabe esperar el momento justo para actuar. Es la fuerza silenciosa del agua, que sin violencia es capaz de moldear la roca más dura. A mis alumnos siempre les digo que los mejores platillos, los que tienen el sabor más profundo, se cocinan a fuego lento, con tiempo y sin prisas. Creo que con las lecciones de la vida pasa lo mismo. Mi silencio, mi planificación, mi actuar sin levantar la voz, fueron los ingredientes de mi receta para recuperar la dignidad. Mi historia, la que hoy les he compartido, no es un cuento de venganza. Es un recordatorio. Un recordatorio de que la generosidad nunca debe ser una invitación al abuso, y el amor de una madre no es una alfombra para que otros limpien sus zapatos. Aprendan a poner límites, a decir basta, no con un grito, sino con la tranquila firmeza de quien conoce su propio valor, porque nadie puede hacerte sentir pequeño si tú no les das el permiso. Nuestra dignidad es el único tesoro que traemos a este mundo y el único que realmente nos llevamos. Cuídenla como la joya más preciada, porque una vez que se pierde, el camino para recuperarla es largo y doloroso, pero les aseguro, es un camino que vale la pena recorrer. Ahora, díganme ustedes, que han escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? Me llena el corazón de curiosidad saber su parecer. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando, para sentir que mis palabras viajan lejos. Si esta historia les ha tocado el alma y creen que puede servir de inspiración para otros, les pido con humildad que se suscriban a este canal para que sigamos compartiendo y que la compartan con sus seres queridos. A veces, una historia a tiempo puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su propio camino de vuelta a casa, a su propia dignidad.